Me llamo Kathleen, tengo 28 años, y en este momento estoy en medio de mi boda. Mi esposo, David, tiene 2 años más que yo y trabaja como cirujano plástico. Nos conocimos en el trabajo, congeniamos de inmediato, y lo que empezó como una amistad evolucionó hasta este día. Podría decirse que es un matrimonio típico, al menos en apariencia. Sin embargo, hay un detalle que complica las cosas: mi suegra. Desde el primer día, su desaprobación hacia mí fue evidente. Cuando nos presentó David, lo primero que dijo fue: ¿trabaja para una empresa cualquiera? Si vas a elegir, al menos busca a una médica o una enfermera titulada. Una asistente tal vez pase, pero una chica sin credenciales de peso seguramente te ha engañado. Yo estaba atónita, incluso cuando David intentó defenderme diciendo que él había sido quien me propuso matrimonio. Su madre no se contuvo. ¿De verdad crees que puedes construir un matrimonio basado solo en un capricho? La diferencia en sus niveles educativos hace que sean de mundos completamente distintos. Esa frase parecía ser su lema personal. Lo repetía siempre que podía, mientras enfatizaba su orgullo por los logros académicos de su familia. Su esposo, según ella, se había graduado en Harvard, lo que lo convertía en algo así como un rey entre los hombres. ¿Sabías que un título de Harvard te abre cualquier puerta? Pero si no tienes una educación adecuada, las oportunidades se reducen drásticamente. Por cierto, ¿qué educación tiene tu padre?, me preguntó con sorna. Cuando respondí que mi padre solo había terminado la secundaria, su reacción fue digna de una madrastra de cuento. Puso una mano en su boca y lanzó una risa aguda. Oh, cielos, ¿solo la secundaria? Eso explica muchas cosas. A pesar de todo, yo amaba a David. Pensé que con el tiempo podríamos mantener la relación a distancia con su madre, viéndola solo en ocasiones especiales como el Año Nuevo o las vacaciones, pero no tenía idea de que el verdadero problema estallaría el día de nuestra boda. Todo ocurrió durante las presentaciones de los novios, cuando se mencionó que me había graduado de la secundaria con honores. La expresión de mi suegra lo dijo todo. Era cuestión de tiempo antes de que ella hiciera algún comentario hiriente, y lo hizo. Mientras servían la comida, se acercó a nuestra mesa con la mirada fija en mí, con un tono que hizo que todos se detuvieran a escuchar. Dijo: entonces, ¿es cierto que solo terminaste la secundaria? ¿Es eso siquiera posible hoy en día? Su voz resonó con desdén, dejando claro que no estaba pidiendo una respuesta, sino reforzando su desprecio hacia mí. No fue una sorpresa escuchar las palabras de mi suegra. Desde el primer día en que fui a la casa de mi esposo para conocer a sus padres, me quedó claro cuál era su teoría de vida. La diferencia en la educación nos hace diferentes como seres humanos. Ya había tenido que soportar esta frase más veces de las que podía contar, y aunque era predecible, no dejaba de ser hiriente. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir?, pregunté, fingiendo no haberla oído. Mi esposo se graduó en Harvard, y mi hijo es médico. Tú, con solo un diploma de secundaria, no estás a la altura de nuestros estándares. La educación es la base de todo, y tener a alguien de tan bajo nivel como tú en nuestra familia afectará el ADN de futuras generaciones, respondió con un tono cortante, elevando la voz lo suficiente para que las personas cercanas pudieran escuchar. La conversación se tornó incómoda, y las miradas de los invitados comenzaron a dirigirse hacia nosotros. Mi esposo, preocupado, intentó intervenir. Mamá, Kathleen es más que... Pero no pudo terminar, porque el anfitrión de la boda, al darse cuenta de la tensión, interrumpió. Sigamos con la siguiente parte del programa, dijo con voz firme. Forcé una sonrisa, le hice un gesto a mi suegra para que volviera a su asiento, y murmuré: esto no se quedará así, lo entenderás, solo espera y verás. La fiesta continuó. Llegó el momento de los discursos y las felicitaciones. El anfitrión comenzó a leer en voz alta mensajes enviados por conocidos y colegas. Felicitaciones a Kathleen y David por su matrimonio. Kathleen, quien ha contribuido enormemente a nuestra empresa durante los últimos 6 años como gerente de relaciones públicas, merece nuestros mejores deseos. El salón quedó en silencio. El nombre de la compañía era uno de los gigantes de la industria, y el reconocimiento público fue impresionante. Una tras otra, empresas y personas influyentes enviaron sus mensajes de felicitación. Cada palabra parecía caer como un peso sobre mi suegra, quien no podía ocultar su incredulidad. Finalmente, se levantó abruptamente de su asiento y, desafiando incluso a su esposo, se acercó a nuestra mesa con una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué está pasando aquí? Tienes que explicarme esto, exigió. Mi esposo intentó calmarla, pero ella lo ignoró por completo. Yo, manteniendo la compostura, le respondí con voz tranquila: ¿a qué te refieres? Pensé que todo estaba claro. Claro que no, tú dijiste que solo habías terminado la secundaria. Esto no tiene sentido, gritó.
mirando alrededor como si esperara apoyo. Mi esposo tomó aire y, con paciencia, aclaró: mamá, Kathleen es una profesional reconocida. Aparece incluso en comerciales de empresas importantes. Es conocida por su trabajo en marketing y relaciones públicas. Y ha construido su carrera con esfuerzo y talento. La expresión de mi suegra cambió de incredulidad a confusión. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo es posible que nunca supiera nada de esto?, murmuró para sí misma. Yo sonreí con calma y añadí: quizás porque nunca te interesaste realmente en conocerme. Todo lo que te preocupaba era Harvard y tus prejuicios sobre la educación. El silencio en su rostro era prueba de que mis palabras habían hecho mella. Por primera vez, parecía estar reflexionando sobre sus actitudes. Respiré hondo y concluí: entiendo que para ti Harvard sea todo, pero mi camino ha sido diferente, y estoy orgullosa de lo que he logrado. Tal vez sea hora de que lo entiendas también. El resto de la noche transcurrió con normalidad, aunque las palabras de mi suegra resonaron en mi mente. Sabía que este no sería el final de nuestros enfrentamientos, pero al menos había logrado que comenzara a ver el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Por qué no fuiste a Harvard si tanto te preocupa el futuro y la carrera?, preguntó mi suegra, con el desdén que ya había aprendido a esperar de ella. La miré directamente, sin titubear, y respondí: porque mi sueño siempre fue ser actriz. Desde que me gradué de la escuela secundaria a los 16 años, tomé una decisión clara sobre mi futuro. No dudé ni un segundo en lo que quería hacer, y comencé a trabajar en ello de inmediato. Mientras otros aún estaban estudiando, yo ya estaba construyendo mi carrera y contribuyendo a esta sociedad. Vi cómo fruncía el ceño, pero no me detuve. Harvard, sin duda, es una de las mejores universidades del mundo. Sé que requiere esfuerzo y dedicación llegar ahí, pero no subestimes lo que también implica abrirse camino en un campo como el mío. No confío solo en mi apariencia. He trabajado duro, no solo en comerciales, sino también en dramas de recreación, y estudié actuación mientras mantenía un trabajo de medio tiempo. Incluso viajé hasta un pequeño teatro en las afueras de la ciudad con apenas un trozo de pan para comer. No tienes idea del esfuerzo y la motivación que se necesitan para superar momentos tan inciertos. Hice una pausa y la miré a los ojos. Sé que ser solo una graduada de la secundaria no es algo que aprecies, pero quiero que entiendas algo: no me defines por eso. La determinación y la valentía de las personas que no tienen un título universitario son también fuentes de orgullo y fuerza. Clasificar a alguien únicamente por su nivel académico es un error. Antes de que pudiera responder, decidí cambiar de tema. Has estado diciendo repetidamente que mi esposo esto, mi esposo aquello, pero dime, ¿hay algo en lo que tú misma hayas trabajado duro hasta ahora? Mi pregunta la descolocó. Murmuró algo inaudible, y no pude evitar reír por lo bajo. ¿No sería mejor decir: hice lo mejor que pude para criar a mis hijos?, añadí con un toque de sarcasmo. Su expresión cambió ligeramente, como si mi comentario hubiera encendido algo en ella. Es cierto, trabajé duro para criar a mis hijos, dijo, enderezándose con orgullo, pero antes de que pudiera continuar, mi esposo, David, intervino con voz calmada pero firme. Mamá, siempre dijiste que papá se graduó de Harvard y esperabas lo mejor de mí. Me empujaste hasta el límite, pero nunca sentí que hicieras nada por mí realmente. Todo lo que hiciste fue recordarme tus expectativas. Las palabras de David la golpearon como un balde de agua fría. Vi cómo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Harvard es grandioso, es lo mejor del mundo, exclamó finalmente, como un gramófono roto repitiendo la misma melodía. Fue entonces cuando mi suegro intervino. La tomó suavemente por los hombros y la apartó. Eso es suficiente, le dijo con firmeza. Oye, ella intentó replicar, pero él continuó, esta vez con más suavidad. Cuando te conocí, trabajabas arduamente en una florería. Eras adorable, incluso cuando no sabías cocinar, porque aprendías con dedicación. Me casé contigo porque te admiraba, pero después de casarnos, cambiaste. Te convertiste en alguien que solo habla de Harvard. No hay nada en lo que realmente hayas trabajado por ti misma. Siempre fue mi esposo esto, mi esposo aquello. Ella lo miró, sus ojos abiertos de par en par, y murmuró, soy grande porque Harvard me eligió. Ese es mi logro. Ese no es un logro, respondió él con calma. Eso es algo que ocurrió antes de que tú entraras en mi vida. Tal vez es hora de que tomemos caminos separados. El silencio cayó sobre la sala. Mi suegra parecía temblar, como si todo su mundo se desmoronara. Fue entonces cuando mi propia madre irrumpió en la escena con voz fuerte y decidida. Esto es inaceptable, gritó, poniéndose entre mi suegra y yo. Mamá, murmuré sorprendida, con la boca abierta. ¿Cómo te atreves a causar semejante escándalo en la boda de mi hija? Mi madre recorrió el salón con la mirada,
observando el silencio tenso que se había apoderado del lugar. Todos nos miraban, incrédulos, porque mi suegra se había convertido en un tocadiscos rayado, repitiendo sus quejas una y otra vez. Parecía que nadie se atrevía a intervenir. No era sorprendente, en la boda de su hija. ¿Qué padre querría presenciar un espectáculo tan bochornoso? Finalmente, mi madre estalló. Hoy es el día en que mi hija debería ser celebrada, ¿no es así? Y aquí estamos, con los padres de su marido arruinando la boda. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Mi suegro, avergonzado, inclinó la cabeza repetidamente. Lo siento mucho, de verdad, lo siento, murmuró, pero su disculpa no logró apaciguar la ira de mi madre. Es cierto, mi hija solo se graduó de la secundaria, pero yo misma le enseñé que, si quería estudiar actuación, primero debía terminar la secundaria y aprender cómo funciona el mundo. Sin embargo, Kathleen tomó una decisión clara, y cuando dijo que quería seguir adelante, hice todo lo que pude para apoyarla. Cuando mi suegra intentó abrir la boca para replicar, mi madre levantó una mano, deteniéndola. Ya hemos escuchado suficiente de tu discurso sobre Harvard y lo geniales que son por ser tan inteligentes. Ahora quiero que abras bien los oídos y me escuches con atención. La voz de mi madre, poderosa y firme, llenó el salón. Mi hija aprendió francés por sí misma, porque sabía que sería necesario para su carrera como actriz. Ahora lo habla con total fluidez. ¿Sabes lo difícil que es aprender un idioma como el francés? Ni siquiera las personas aquí sospecharían que puede hablar otro idioma con tanta naturalidad. Y aún así, lo logró. ¿Crees que alguien así merece ser menospreciado solo porque no fue a una universidad como Harvard? Mi madre respiró hondo y concluyó con un tono firme. Es hora de que dejes atrás tus prejuicios académicos. Ya basta. Un aplauso espontáneo surgió entre los invitados. Mi suegra, enrojecida y temblando, no tuvo más opción que guardar silencio. Mi suegro, visiblemente incómodo, se acercó a mi madre, inclinó la cabeza una vez más en disculpa y luego sacó a mi suegra del salón, poniendo fin al enfrentamiento. Y así terminó nuestra boda. Mis amigos se acercaron a felicitarme, y aunque la tensión aún flotaba en el aire, no pude evitar sonreír. Había llevado mi vestido de novia con orgullo, y sentí que, a pesar de todo, ese día era mío. Poco después, mi suegro decidió divorciarse de mi suegra. Su obsesión con el nombre de Harvard y su constante búsqueda de validación habían agotado por completo su relación. Desamparada, regresó sola a su ciudad natal, lejos de todos, incluso David, su hijo, se distanció de ella, incapaz de perdonar la presión constante y las expectativas sofocantes que ella le impuso. Mientras tanto, yo continué trabajando como actriz en comerciales de televisión. A veces actuaba como paciente en un consultorio dental, como gerente de una tienda de pescado o incluso como víctima en una escena de crimen. Mi carrera era variada y modesta, pero estaba orgullosa de todo lo que lograba. Ahora, mientras acaricio mi vientre, que crece un poco más cada día, reflexiono sobre lo que realmente importa. Sí, un título académico puede abrir puertas, pero no es lo único que define nuestro valor. La verdadera clave está en trabajar constantemente para mejorar, esforzarnos por ser una mejor versión de nosotros mismos. Mañana, mi vientre será más grande, y mi felicidad, también.